menopausia. Nosotros manejamos un rango desde los 45 años hasta los 55. Ya ese es el rango promedio que empiezan a ver la sintomatología o la presencia de la menopausia. Una edad promedia o media, 51.4 que se ha sacado a nivel global, ¿ya? Pero el estándar es de los 45 hasta los 55. Para que de ahí nosotros nos guiemos, antes de los 45 puede ser una menopausia temprana o después de los 55 una menopausia tardía. Obviamente en esta etapa vamos a ver diferentes alteraciones. ¿Qué factores van a contribuir para que mi paciente pueda tener lo que son la sintomatología del climaterio o la menopausia? Uno principal es la edad, ¿ya? Porque entre más edad avanzada ya empieza a haber alteraciones, todo lo que son los órganos, no solamente los ovarios empiezan a envejecer también, disminuye la liberación de sus hormonas, no producen la funcionalidad que ellos hacían años atrás. Y también otros factores que contribuyen pueden ser factores ambientales, la alimentación, factores genéticos y factores quirúrgicos. ¿Ya? Porque no nos olvidemos que los ambientales dependen mucho del lugar donde viva la paciente, el tipo de alimentos que consume, el estilo de vida, genéticos dependiendo de la parte materna. Siempre nosotros cuando hacemos una anamnesis preguntamos los antecedentes familiares para saber si por parte de mamá también hayan tenido alteraciones de lo que es la menstruación o que venga la menopausia o el climaterio, dependiendo de la edad que hayan tenido sus familiares. Porque muchas veces hay pacientes que empiezan antes del tiempo y haciendo nosotros una anamnesis correcta, vemos que la parte genética también, entonces puede ser un factor por la cual el paciente obtiene una menopausia temprana o una tardía. Quirúrgico. Existen patologías que nos llevan a realizar una cirugía, por lo cual nosotros vamos a producir una menopausia no fisiológica, como por ejemplo pacientes que tienen quistes muy grandes a nivel de los ovarios, tumores o cáncer a este nivel. Lastimosamente no se puede salvar el ovario y se tiene que extirpar. Entonces, si se extirpan los dos ovarios, entonces estoy produciendo de una manera artificial una menopausia en una paciente, por ejemplo, que tenga 25 o 30 años, no está en la edad de llegar a la menopausia. Entonces, a nosotros extirpar los ovarios estamos produciendo una menopausia quirúrgica. Entonces, en ese tipo de pacientes, nosotros tenemos que dar suplemento hormonal para que así la paciente, hasta la edad que empieza el climaterio, ya mi paciente esté cubierto hormonalmente y no tenga la sintomatología a la edad temprana. Entonces, por eso son factores contribuyentes, el quirúrgico también. ¿Cuáles son los tipos de climaterio y menopausia que presentan? El natural, que ya sabemos a qué edad se produce y por qué se produce, y el artificial, o el quirúrgico, que dentro del artificial están por factores quirúrgicos o por algún tipo de tratamiento, sobre todo en pacientes que tienen SEA, ya a nivel de región pélvica, como hacen radioterapia o quimioterapia. Entonces esto puede repercutir sobre los órganos a nivel pélvico, sobre todo los ovarios, y producir lo que son menopausia o climaterio antes de tiempo. Bueno, el climaterio, que yo les dije que era el periodo que transcurre toda la sintomatología, que ahorita vamos a ver cuáles serían esas sintomatologías que la paciente presenta para que nosotros nos demos cuenta. Hemos visto los conceptos. Entonces, aquí está un pequeño cuadrito de lo que les muestra las edades que les acabo de mencionar, antes, que es premenopausia antes de los 45, posmenopausia después de los 55, que esa es la edad promedio que nosotros manejamos. Este es otro cuadrito de que aquí les muestra todos los conceptos que hemos visto para que ustedes se den cuenta. El rojo es la menopausia y la parte antes, que es pre y después post. ¿Cuál es la sintomatología? Lo más principal, por la clínica que mi paciente presenta o por lo que la paciente acude a la consulta porque ya no los tolera. Lo primero es los sofocos y los calores. ¿Ya? Mayormente la paciente empieza a tener calores o sofocos del cuello para arriba. ¿Ya? Entonces mi paciente puede ser que esté con aire acondicionado a full, pero ella sigue teniendo calor y sobre todo
solo del cuello hacia arriba. Ya ese es el principal síntoma o la molestia que la paciente presenta. El 80% de las pacientes tienen principalmente esta sintomatología, los calores o los sofocos o bochornos, que mayormente se los conoce. ¿Ya? Otra sintomatología que mi paciente puede presentar es cefalea o dolor de cabeza. Obviamente hay que descartar otro origen de la cefalea, como por ejemplo puede ser que sea hipertensa, que sea una paciente que es migrañosa, entonces hay que ir descartando para que estemos seguros que esa cefalea que tiene la paciente es del climaterio. Otra sintomatología que la paciente presenta es obviamente irregularidades menstruales. ¿Ya? Hay veces que le va a venir, otras veces no, o inclusive hay irregularidades en la cantidad o en los días que la paciente presenta su menstruación. A corto plazo, cuando vamos a dividir la sintomatología o el cuadro clínico en corto, mediano y largo plazo, para que más o menos nos vayamos guiando. Normalmente la sintomatología en una paciente que no realice tratamiento puede durar entre 8 y 10 años. Ya ese es el tiempo promedio que tiene el periodo del climaterio, entre 8 y 10 años. Entonces por eso imagínense una paciente aguantando todos los síntomas durante ese tiempo, es mucho. ¿Ya? Entonces a corto plazo, ¿qué síntomas presenta? Ya dijimos irregularidad en el ciclo menstrual, que puede ser en la cantidad, en el flujo, en el tiempo. Pueden presentar los sofocos o sudoraciones o los bochornos que normalmente se los conoce. Hay mayor palpitación, o sea que hay taquicardia, el corazón empieza a funcionar o su actividad mucho más rápido de lo normal. La paciente presenta mayormente insomnio e irritabilidad. La paciente, ¿cómo se lo demuestra? Que son mucho más aburridas. ¿Ya? También presentan alteraciones en lo que es en el estado anímico, son mucho más sensibles. De cualquier cosa empiezan a llorar, o de cualquier cosa, está en un momento riendo y de la nada cambia su ánimo a llanto. Entonces es una dificultad que mayormente la paciente les incomoda porque no saben, o en un rato están llorando y después están riendo. Y ni ellas mismas se dan cuenta por qué tienen ese estado anímico. Disminución del líbido. Esta es otra sintomatología por la que principalmente van mis pacientes. Hay disminución del deseo sexual, ¿ya? Es una disminución del líbido. Normalmente va la paciente porque tiene problemas en pareja. Como la paciente no tiene ese deseo sexual, obviamente la pareja le va a exigir. Entonces ese es uno de los mayores problemas también por los que acuden a la consulta. ¿Qué pasa a mediano plazo? Además de la sintomatología que acabo de mencionar, pueden haber otros tipos de alteraciones, como por ejemplo adelgazamiento de la piel se vuelve mucho más frágil, más delgada y pierde su elasticidad. Hay deshidratación y pérdida de la elasticidad de la piel, hay incremento del vello, hay sequedad vaginal. Esta es otra sintomatología principal por la que va la paciente, porque mayormente al disminuir las hormonas, sobre todo el estrógeno, es encargado de dar la lubricidad a nivel vaginal. Entonces, al no haber hormona o al no haber estrógeno o disminuir el estrógeno, por ende la vagina no va a estar lubricada como lo hacía en edades más jóvenes. Entonces la paciente empieza a tener ardor, dolor, prurito, inclusive durante el acto sexual tienen dispareunia, que es dolor al acto sexual, o pueden presentar ciertas laceraciones por la resequedad vaginal, inclusive hasta la propia ropa interior incómoda. Entonces también esta es otra sintomatología muy marcada por la que vienen las pacientes. También hay pérdida de orina al esfuerzo, o sea, tienen mayor facilidad para que la orina se les salga con solo hacer esfuerzo, con toser o con hablar fuerte. Ya los que son los músculos a nivel pélvico que protegen esta área se vuelven más flácidos, se debilitan y es mucho más fácil que se salga la orina. Y son mucho más propensas a infección. ¿Por qué? Por la pérdida de orina y además por la edad también va disminuyendo lo que son los lactobacilos, las bacterias, e inclusive por la resequedad vaginal también ya se pierde esa protección que había a ese nivel. Ahora, ¿qué pasa a largo plazo? Hay una afección ya a nivel más sistémica. Lo más principal es que estas pacientes tienen alteraciones a nivel articular y de los huesos. Son mucho más frágiles, empiezan a presentar osteoporosis y son más factibles a que tengan fracturas de hueso raro. ¿De qué área sobre todo? De cadera.
¿ya? Hay aplastamiento de las vértebras, ¿por qué? Porque se va gastando el disco intervertebral. Hay aumento del riesgo cardiovascular. Al haber mayor aumento del trabajo cardíaco, también hay disminución del riesgo sanguíneo y por ende tienen mayor facilidad a que tengan estos accidentes cerebrovasculares. Y hay elevación de la presión arterial. Hay pacientes que toda su vida han sido presión estable, pero en el climaterio menopausia presentan aumento de esa presión. Entonces, todas las sintomatologías que les acabo de mencionar pueden presentar los pacientes. No a todas le vienen todas las sintomatologías. Hay pacientes que solamente le vienen 2 o 3 sintomatologías, hay pacientes que puede ser que tengan todas, y hay como otras pacientes que inclusive ni lo sienten, que es el climaterio de la menopausia. He tenido pacientes que ni una molestia han presentado. Entonces, este cuadro clínico va a variar en cada paciente que ustedes tengan. Entonces, por eso el tratamiento en este tipo de pacientes es individualizado, dependiendo de la sintomatología que la paciente presente. Aquí les muestro un cuadrito de todas las sintomatologías que se presentan, entonces que les acababa de mencionar. Sofoco, trastornos del sueño, mayormente insomnio, hay depresión, ansiedad vaginal, función sexual disminuida o disminución del líbido, puede haber demencia, eso es más fácil que tengan Alzheimer, artrosis, cambios en la piel, pérdida de la memoria, dolor en los pechos, hay migraña, pérdida ósea y enfermedad cardiovascular. ¿Ya? Pero los principales son los sofocos, la resequedad vaginal y lo que son disminución de líbido. ¿Ya? Esas son las sintomatologías por las que más vienen las pacientes. Aquí la resequedad vaginal, que ya les expliqué por qué se produce, porque obviamente por la edad hay una atrofia de las células a nivel vaginal, hay reducción de las hormonas y por ende se produce todo lo que es la resequedad vaginal. Ahí vemos también otro cuadro cómo se va disminuyendo el epitelio, cómo era en una paciente joven que tenía los estrógenos normales, a diferencia de una persona que ya los estrógenos han disminuido o desaparecido. Se va haciendo mucho más delgado. Hay otro cuadrito cómo se ven las células, vean esta es al comienzo de, la premenopausia, antes que aparezca la sintomatología, y ya posterior que pasó todo lo que es el climaterio y la menopausia, se vuelve de esa manera, como está en el rojo. Vean el adelgazamiento que ha tenido. ¿Y eso es por qué? Porque ya no tiene estrógeno. Entonces, obviamente, el paciente va a tener lo que es la sintomatología a nivel vaginal y más frecuentemente que tenga infecciones vaginales. También no solamente la vagina es la única que sí sufre alteraciones, sino la mayoría de los órganos internos femeninos. Estamos hablando de las trompas, del ovario y de lo que son el útero. Vean las capas del útero cómo van adelgazándose. Ese endometrio que era grueso se vuelve mucho más delgado. ¿Por qué? Porque obviamente el músculo ya no va a recibir también la fibra o la elasticidad que tiene. ¿Ya? Yo les había dicho que la función sexual es lo principal, igual que hay disminución. Todo está más relacionado a la funcionalidad de las hormonas. Trastornos del sueño, la paciente empieza a tener ya lo que son los insomnios. ¿Ya? Puede presentar estos síntomas obviamente antes de que empiece la menopausia. Y si ven, todo está relacionado a las hormonas, los estrógenos, la progesterona y la sintomatología. Aquí en los síntomas óseos, ya es una sintomatología muy frecuente. Y obviamente la paciente no va a ir lo principal porque me duelen los huesos. Normalmente nosotros cuando tenemos una paciente en esta edad que está dentro del climaterio, nosotros le hacemos estudios previos, sobre todo en el tema 2 que hemos visto de lo que son los métodos de diagnóstico, estaba lo que es la densitometría ósea, que es uno de los métodos de diagnóstico que solicitamos en pacientes que están en climaterio o menopausia. Y también pedimos calcio sérico en sangre para poder saber si el paciente requiere suplemento de calcio o si está propensa con la densitometría ósea a tener osteoporosis o si está frágil esos huesos para poder darle suplemento y así el paciente no sufra fractura por cualquier caída o por cualquier golpe. No hagan lista porque yo les llamo uno por uno. ¿Ya? Les dije al comienzo de la clase. Aquí vemos los cambios de la piel como ha ido por la misma edad,
por la misma disminución de hormona, obviamente pierde su elasticidad, su grosor, su colágeno, entonces obviamente empiezan a aparecer lo que son las arrugas y obviamente el envejecimiento. A nivel cardiovascular igual existen alteraciones como les dije, taquicardia, son más propensas a tener hipertensión y obviamente por esta causa tener accidentes cerebrovasculares. Esto le voy a mostrar un laboratorio o método de diagnóstico que nosotros solicitamos para poder ir complementando a la clínica, ya para que estemos seguros que mi paciente está dentro de lo que es el climaterio o la menopausia, porque obviamente hay pacientes que pueden presentar esta sintomatología, pero no está relacionado a la menopausia, puede ser por otra patología que asimilan ciertas clínicas que son similares, por eso hay que hacer diagnósticos diferenciales y poder confirmar ese diagnóstico con ayudas laboratoriales o imágenes que nosotros solicitamos. Principalmente obviamente dentro de todas las pacientes que solicitamos son la citología, papá Nicolau y colposcopía. Desde que la paciente empieza a tener actividad sexual ya se pide este método de diagnóstico, no solamente para poder identificar alteraciones a nivel celular del cuello, sino también para ver alteraciones a nivel vaginal o en algunos casos se pueden identificar infecciones también. Se pide el perfil lipídico para ver si no tienen elevado los triglicéridos, colesterol, porque eso está más relacionado a alteraciones a nivel cardiovascular. Se pide también glucosa para identificar que mi paciente no sea diabética, porque hay pacientes que presentan diabetes en esta etapa. También se pide lo que son los laboratorios a nivel o imágenes a nivel de mama para poder identificar si no tienen alguna alteración, algún quiste, algún absceso o algo alterado a nivel mamario. Una ecografía de mama solicitamos y arriba de los 40 años ya solicitamos una mamografía dentro de lo que es el control ginecológico. Así sea la paciente que requiera o no, sí o sí se le pide arriba de los 40 años una mamografía. También se pide lo que son las ecografías a nivel ginecológica, ya sea la transvaginal o la ginecológica normal, para poder identificar alteraciones a nivel de la cavidad pélvica. Estamos hablando de útero, ovario, trompas, si están hipotróficos o tienen algún tipo de alteración. Se pide un examen general de orina porque sabemos que en esta edad son más propensas a tener infecciones urinarias. También se pide el conteo hormonal. Adentro de ella podemos pedir las que hemos hablado al comienzo, la foliculoestimulante o FSH, la LH, la hormona luteinizante, estrógeno o estradiol, que es lo mismo, y la progesterona. Además podemos pedir también lo que es la FSH y lo que es T3, T4 y TSH. ¿Ya? Y por último la densitometría ósea. Entonces, sabiendo nosotros la clínica, de acuerdo a la clínica, ya nosotros vamos a saber qué tipo de laboratorio vamos a solicitar en ese tipo de pacientes. Como ven, los laboratorios de gabinete en pacientes con climaterio menopausia es extenso, porque obviamente la paciente tiene bastante clínica o bastante sintomatología dentro de este periodo o de esta etapa. Ahora, ¿cuál sería el tratamiento que nosotros vamos a utilizar en pacientes en esta etapa? Como les dije, el tratamiento depende mucho de la sintomatología que el paciente presenta. Por eso el tratamiento es individualizado. Cada paciente que le llegue tiene que hacer una buena anamnesis, identificar cuál es la sintomatología que le está molestando y de acuerdo a eso hacer tratamiento, porque no todas van a presentar la misma sintomatología. Lo principal es terapia no hormonal. ¿Ya? Si es una paciente que la clínica no es muy marcada, es leve, no le produce mucha molestia, entonces empezamos con lo básico, que es control de peso. Si vemos que una paciente está gordita, le decimos que baje de peso para mejorar, disminuir la hipertensión, mejorar el colesterol triglicérido y evitar accidentes cerebrovasculares y obviamente que venga la otra sintomatología secundaria. Le pedimos que haga mayor ejercicio, puede hacer aeróbicos, caminatas, cardio, para que pueda ayudarse. Obviamente se prohíbe o se disminuye el alcohol, el tipo de alimentación igual que modifica y el tipo de bebida. Y obviamente lo que es no fumar, porque el cigarro también produce que esta sintomatología en el climaterio sea mucho más marcada. Seguimos con la terapia no hormonal, disminuir el consumo de grasa saturada para así disminuir
consumo de azúcares, aumentar la ingesta de fibra y agua y consumir adecuada cantidad de calcio y vitamina D. ¿Ya? En esta parte del tema del uso del calcio, siempre den calcio o suplementos de calcio previo laboratorio. Pídanle ustedes calcio sérico en sangre. Si ven que en verdad les falta el calcio, recién indíquenlo. ¿Por qué no lo hagan sin laboratorio? Porque el exceso de calcio, cuando no se necesita, va y se deposita en los huesos y produce osteofitos. Entonces, en vez de mejorar a la paciente, ustedes la van a empeorar, le van a producir otra patología. Entonces, por eso no den calcio por dar. Siempre se da el calcio a personas que requieren. ¿Ya? ¿Y por qué la vitamina D? La vitamina D es una vitamina que ayuda a que el calcio se absorba en mayor porcentaje, ya no se elimine, a diferencia de darle un calcio solo. Actualmente hay laboratorios que ya han hecho una combinación, viene el calcio en la misma tableta mezclado con vitamina D, para que así se absorba el mayor porcentaje posible de calcio. Ahora, el consumo de calcio también tiene que ver el tipo de paciente. Si ven una paciente que tiene problemas renales o cálculos renales, prohibido también dar calcio, porque van a producirle mucho más piedras o litos a nivel renal. Por eso todas las pacientes son individualizadas el tratamiento, hacer una buena anamnesis, una buena historia clínica para que ustedes hagan un buen tratamiento y no así, en vez de mejorar a la paciente, la empeora. Entonces, siempre individualizada la paciente. Seguimos con el tipo de alimento. Obviamente indicamos a la paciente que tenga una mejor alimentación, ¿ya? Que dejen los carbohidratos, consuma mucho más fibras, proteínas, para poder ayudarse a tener mejor calidad de vida. Podemos dar suplementos, bueno, los alimentos tienen, algunas de ellas tienen hormonas en menor cantidad, pero que les puede ayudar. Por ejemplo, una de ellas es la soya, que es rica en isoflavonas. Entonces, eso le va a ayudar al paciente a que regularice su sistema hormonal, pero obviamente eso va a depender de una persona que la sintomatología sea leve. ¿En dónde encontramos las isoflavonas en la soya? Podemos encontrar en frutas, cereales, verduras, legumbres. Otros tipos de hormonas de manera natural podemos encontrar en panes hechos de estas semillas, principalmente de soya o de lino, que son ricos en isoflavonas. Ahora, ¿cómo elegimos las pacientes para hacer una terapia hormonal? En aquellas pacientes que, a pesar de la terapia no hormonal, no han resuelto su sintomatología, más bien han aumentado o sea, exacerbado. Entonces, ya en esas pacientes vamos a necesitar hacer terapia hormonal porque no nos resultó ese tratamiento hormonal. O en aquellas pacientes que le hemos hecho laboratorio y vemos que esos resultados está disminuido o alterado las hormonas, entonces también son candidatas para hacer ese tipo de tratamiento. Mujeres sanas y sintomáticas, obviamente que tengan la sintomatología que sabemos y que sean menores de 60 años para utilizar hormonas. Este es un cuadrito que podemos utilizar los tipos de hormonas a base de estrógeno o a base de progesterona. Puede ser de manera natural o sintética. Las marcas, hay altísimas marcas, varios laboratorios donde tienen este tipo de hormonas. Eso va a depender ya del criterio de cada médico, cual le tenga más confianza a la medicación o al laboratorio, ¿ya? Pero todas vienen casi de la misma composición, ¿ya? Entonces viene estrógeno para que mi paciente pueda tomar estrógeno puro o estrógeno con progesterona, dependiendo del laboratorio que mi paciente tenga o las alteraciones. Estos tipos de medicación tienen en diferentes presentaciones. Pueden venir en tabletas, inyectables, parche o inclusive lo último que ha salido es en gel. ¿Ya? Entonces, el tipo de presentación va a depender igual del tipo de paciente que lo tenga. Obviamente, si es una paciente que tiene antecedentes de gastritis, alteraciones hepáticas, renal, obviamente no lo voy a utilizar de manera bioral. Entonces, para eso existen otros tipos de presentación. Puedo utilizar parche, puedo utilizar en gel, para que así disminuyan los efectos colaterales en las pacientes. Por eso les vuelvo a repetir, cada paciente hay que tratarla individualmente. Por más que sea la misma patología, no todas tienen la misma fisiología, no todas tienen la misma
patología o patologías de base. ¿Dónde actúan los estrógenos? Entonces aquí les dejo un cuadrito donde actúan estrógenos. A nivel cerebral, corazón, hígado, a nivel de los huesos, del útero, de la mama, piel, vagina y ovario. Entonces, al dar nosotros suplemento hormonal a base de estrógeno, vamos a trabajar en todos estos órganos. Entonces, si se dan cuenta, en gran porcentaje de la sintomatología voy a regularizar, solo utilizando estrógeno, porque va a actuar a diferentes órganos. Ahora, el tema de usar hormonas me ayuda en una cosa, pero me puede producir efectos malos en otros lugares. Por eso es importante saber utilizarlo. ¿Qué tipo de pacientes saber utilizar? ¿Ya? Por eso es individualizado. Entonces, no podemos utilizar hormonas en qué tipo de pacientes. Que tengan antecedentes de tromboembolismo, pacientes que tengan, que hayan tenido cáncer, o que estén haciendo tratamiento de algún cáncer, sobre todo de mama o de endometrio, y aquellas pacientes que presenten sangrado transvaginal anormal, que obviamente no sea relacionado a lo que es la menstruación. Puede ser, por ejemplo, en casos de endometriosis, en casos de mioma, en casos de cólicos, que mi paciente empieza a sangrar, que esos no están dentro de lo fisiológico. Entonces, en ese tipo de pacientes no puedo utilizar hormonas. En enfermedades hepáticas, en insuficiencia renal, suprarrenal, una hiperplasia de endometrio, en aquellas pacientes que ya tienen antecedentes de migraña, en caso de sospecha de embarazo o en una patología